Juan, Rosalía, Chus, millones de gracias. Gracias también a la presidenta del Parlamento, que está con nosotros. Y llegamos al momento de la clausura institucional de este 20º Congreso de Editores Clave. Durante estas 2 jornadas intensas de reflexión, debate y encuentro, ahora es el momento de poner el broche final a este Congreso. ¿Y quién mejor para hacerlo que el presidente de Clave, Arsenio Escolar? Bueno, yo voy a ser brevísimo. Ayer me extendí más de lo debido y me extendí tanto que recordaréis que tuve un pequeño incidente técnico y traía el discurso en el móvil y lo perdí. Y en una de esas pérdidas cometí un error que voy a reparar ahora. En los agradecimientos se me olvidó uno de ellos, de los patrocinadores. Se me olvidó Cedro. Gracias a todos. Gracias, Cedro, también. Jorge. Bueno, de verdad voy a ser muy breve. Solo estamos en un congreso de la palabra, del periodismo, y yo voy a basar todo en una sola palabra: gracias. Gracias a los congresistas, a los asistentes, gracias a los ponentes, gracias a los patrocinadores, gracias a todos los que habéis venido a algo tan singular como una jornada muy académica, muy de trabajo de ayer y algo tan inspirador como el de hoy. Yo le decía al presidente Capellán, digo, he venido a San Millán, yo qué sé, 8, 10, 12 veces en mi vida y me sigo emocionando igual. Como todos sabéis, yo además de periodista soy filólogo. Y aunque no voy a abrir aquí de nuevo la disputa, ya se está riendo Borja, en esa disputa Valpuesta-San Millán, Valpuesta-Burgos-San Millán, no la voy a abrir, que no. Me sigo emocionando igual, es tan emocionante. Y he visto en vuestras caras la emoción de ver ahí las glosas, que digo, aunque solo fuera por eso, este congreso merecía la pena. Y entonces quiero dar unas especiales gracias a los 2 máximos responsables de que estemos aquí, a Chus del Río, que lleva trabajando en este proyecto, ¿cuántos años, Chus? 3, 4 años. Empezaste a acelerar hace 2 años en Palencia, que se puso pesado, tenemos que ir a La Rioja. Y a Juan Zafra. Juan, ¿dónde se has ido? A Juan Zafra, que era el que debatía con él cuándo, cómo, qué tenéis que hacer para convencer a la Junta Directiva para irnos a Logroño y a San Millán a hacer el Congreso. O sea, ellos dos y sus equipos son los que necesitan este aplauso. Venga, no seáis tímidos, no seáis tímidos. Levantaos, levantaos. Y entonces, dicho ya todo eso, vámonos a la clausura de verdad. Invito, todavía no, al presidente del Gobierno de La Rioja a que nos dirija unas cuantas palabras, pero permitidme que antes os diga que es casi un colega y que sabe mucho de nosotros, digo, del mundo de las editoriales de medios de comunicación, y que es un especialista en una cosa tan rara como la prensa política del siglo XIX, ¿correcto? Con obra publicada, no es que lo diga yo. Y no sé si vas a hablar de ello, pero ya lo digo yo. Tiene un estudio espectacular sobre caricatura y prensa política del siglo XIX en 3 volúmenes y que es trabajo de investigación colectiva además porque hay otros autores. Él es el coordinador principal. O sea, es un poco también el editor. O sea, que a lo mejor, tesorero,
secretario general, a lo mejor le tenemos que hacer también una propuesta que se asocie como editor. Él verá. Sin más, y muchísimas gracias también al presidente y al Gobierno de La Rioja, porque habéis sido nuestro principal apoyo para la organización del Congreso. Y sin más, te doy la palabra. Gracias. Sí, se ha adelantado Arsenio. Se ha adelantado, no pasa nada. Que iba a decir yo, aprovechando que está aquí el presidente Gonzalo Capellán y ese don de palabra que tiene, pues sería el broche perfecto para cerrar este congreso. Bueno, pues en la tierra del español, a modo de corolario, pues voy a dirigir, ya que así me lo ha pedido querido presidente de Clave, Arsenio, unas cuantas palabras. Y gracias por esa licencia, diríamos en los términos de la época nihil ostat, ya me ha dado la venia, ¿no? la venia docendi, pues para dirigirme a ustedes, y lo primero que hace también es que, la verdad, quiero expresar en nombre de La Rioja y de todos los riojanos la gratitud, el honor y lo afortunados que nos sentimos de que Clave, ese conglomerado de editores, ¿no?, de prensa, el más importante grupo nutrido de editores de nuestro país, hayáis elegido La Rioja para estar aquí con nosotros, compartir vuestras reflexiones sobre el futuro de la profesión, sobre la incorporación de tecnologías como la IA, y que lo hayáis hecho en Logroño y en San Millán, en nuestra tierra, ¿no? Y gracias también, además de Arsenio, ¿no?, Escolar, y por supuesto a Juan Zafra, aprovecho, para que no se me olvide al final, a Chus del Río, ¿no?, porque yo sé que han sido los que empezaron, ¿no?, y han tenido la propuesta de que sea aquí, y yo solo espero que hayáis disfrutado de nuestra tierra, de una tierra acogedora, pero que tanto simbolismo tiene con lo que al final nos une a todos, por encima de que ahora se incorpore la inteligencia artificial a cualquier tecnología, y es que editamos en una lengua común, que hablamos 600 millones de españoles, y que yo no voy a entrar, Borja, tampoco en la disquisición, luego veré las diferencias, porque la lengua no aparece de la noche a la mañana. Una lengua es una transformación, es una evolución. Una lengua no aparece en un solo códice, no sale en un solo manuscrito, sino que es un proceso mucho más complejo, ¿no?, desde el punto de vista histórico, y por lo tanto, por rigor filológico, nunca diría eso. Pero sí me van a permitir que sé, y por entroncar con los debates que he estado leyendo de la reunión de ayer, que hay grandes incertidumbres en cuanto a la incorporación de la IA, que está afectando a todos los sectores, no solo al de los editores, al de la prensa. Hace solamente unos pocos días estaba aquí Cristina Garmendia con la Fundación Cotec presentando un informe, el informe Cotec, que también tuvo a bien hacer en La Rioja, sobre innovación educativa, cómo la inteligencia artificial se incorpora y transforma todo el sistema educativo de nuestro país. Y, por lo tanto, efectivamente, es mucho más que una tecnología más, es transformadora de todos los sectores de la vida. Por supuesto, el de la educación, el de la formación, el de la edición, el de la impresión. Ese es el reto, uno de los desafíos, ¿no? Y yo creo que ayer también hablabais de las capacidades humanas, la inteligencia artificial, pero yo creo que hay una cuestión que, si me permiten esa reflexión, al final ese reto, ese desafío, apela a lo más importante, que eso, les puedo decir, es una característica del ser humano desde que el ser humano o la especie sapiens está sobre el planeta, no de ahora, es la adaptación. El ser humano es un ser adaptativo, y todos sabemos desde Darwin que hay adaptaciones de lo que la biología, ¿no?, evolutiva llama la plasticidad biológica, es decir, el ser humano se ha ido adaptando a su entorno, al entorno físico, al entorno natural, y eso ha hecho unas transformaciones incluso heredadas desde el punto de vista fisiológico, etcétera. Pero hay algo más importante, más allá de la teoría de la evolución, es la adaptación que el ser humano a lo largo del tiempo y la historia ha hecho a los cambios sociales y culturales y a los cambios científicos y tecnológicos. Y eso, insisto, la vida es cambio, y el ser humano, que es el ser de la vida, se va adaptando. Y los historiadores diferenciamos, aquí se ha dicho, entre evolución y revolución, no solo porque sea más rápido el cambio, es por la profundidad de una revolución. Hablamos de una revolución cuando se cambian todos los órdenes de la vida. Por eso no ha habido muchas revoluciones a lo largo de la historia.
Ahora se habla muy fácilmente de revolución, de todo. No, una revolución tiene que superar o tiene que implicar que altera absolutamente la vida como la entendemos en todos los órdenes y dimensiones de la vida humana. Y desde esa perspectiva está claro que los editores, los impresores, cuando hablamos de todo esto estamos hablando del tiempo. Lo que sí ha cambiado a lo largo de la historia es la manera en que los seres humanos experimentamos el tiempo. Está el tiempo biológico, ¿no? El tiempo de Piaget, la perfección, y el tiempo físico, que son diferentes. Y eso que historiadores como Koselleck o François Hartog denominan los regímenes de historicidad, lo que ha pasado es una aceleración a lo largo del tiempo. Levi Strauss ya observó, como antropólogo, que las sociedades del pasado no tenían la percepción del tiempo. ¿Por qué? Porque podían pasar generaciones de sociedades antiguas o campesinas en las que no había cambio. La vida era todos los días regida por la naturaleza de luz de sol, sin tener y ver ni experimentar transformaciones. Entonces no hay una sensación del tiempo. Cuando no hay cambio, no hay tiempo. El tiempo es el cambio y es la vida. Y las sociedades modernas y contemporáneas se caracterizan por muchos cambios y, sobre todo, por lo que Koselleck llama la aceleración de los cambios. Los cambios que antes se podían ver en una generación hoy se ven en un minuto. Más en el mundo que tenemos y con las decisiones de quienes rigen el mundo, fuera de la cordura, que nos hacen cambiar rápidamente. Y es una aceleración del cambio, pero el proceso del cambio y el ser como humano, como ser que se adapta a todo cambio, está ahí. Sobre esa premisa, ¿no?, biológica y antropológica, voy a tomar la palabra de lo que me gusta también, como nunca llevo ni en el móvil ni en ningún lado los discursos, sino que me gusta escuchar y enlazar con temas y reflexiones que vienen al caso en el contexto. Leandro ha dicho algo muy importante, creo que se le ha deslizado de manera sutil una analogía, una comparación histórica con la aparición de la imprenta. Y yo creo que lo que estamos viviendo, más que con cualquier otra revolución tecnológica, científica o cultural, tiene que ver, y hoy en San Millán de la Cogolla tiene mucho sentido, la revolución que se supuso la aparición de la imprenta móvil, llamamos, de los tipos móviles, por supuesto la de Gutenberg, a mediados del siglo XV. ¿Por qué? Pues la reflexión es que aquí donde estamos, que lo ha mencionado Arsenio, las glosas, es el origen escrito del español, no es efectivamente porque aparezcan unas cuantas anotaciones marginales, las marginalia que hacen, o entrado del texto, los monjes, para que un lenguaje ya que no era latín, sino romance, una lengua romanceada que tenía que entender el pueblo, fuera traducida, fuera entendida, y eso hace no una glosa aislada, sino que el conjunto de glosarios que salen del escritorio medieval de aquí sean, todos sus códices, un conjunto ya que muestra evolucionada la lengua en todos sus registros, ortográfico, gramatical, fonológico. Eso es lo que le da esa especial contundencia a documentar el origen escrito del español, la transformación a una lengua romanceada en San Millán. Y eso lo hace porque hay un scriptorium medieval que, sin duda, el valor más que en las glosas aisladas, en un códice, en el códice 60, el 46 o cualquier otro, está en un scriptorium medieval del que irradia la cultura y el idioma en la Edad Media, desde San Millán de la Cogolla hacia el resto del mundo. Y en esa labor son unos copistas, unos monjes, unos amanuenses, los que copian, los que crean los manuscritos antes de la imprenta. Y Chus del Río, algo ha oído que se había costado 3 años organizar este congreso. Bueno, háganse idea que un códice muy importante, el Códice Vigilano o Albeldense, que se termina en el año 976 cerca de aquí, en otro monasterio, San Martín de Albelda, en Albelda, costó 3 años copiar esas 400 folios, el primero que representa en Europa los números arábigos, indios de origen. 3 años costaba entonces hacer una copia. O copiar una Biblia como la que hizo con su primer impreso Gutenberg, 1 año. Término medio a un copista, a una persona, 1 año para copiar un ejemplar del saber, del conocimiento y demás. Lo que supone la imprenta es que con la empresa, incluso con la de Gutenberg primera, se pueden hacer 200 copias de ese ejemplar. Dense en cuenta que cuando se generaliza la imprenta, pues lo mismo, la IA lleva mucho tiempo entre nosotros. Ahora, como decía, estaban los primeros balbuceos. La IA estaba, ahora estamos viendo la eclosión de los efectos de la IA. Los efectos de la imprenta en Europa vienen hacia 1500. Y en 1500, para que se haga una idea, en la primera década del 1500 se imprimen ahí 2 millones de libros en Europa. 2 millones, de una copia que cuesta 1 o 2 años hacer a 2 millones de libros. Para 1550 se habían editado 20 millones en las estimaciones en Europa y para 1600, 150 millones de libros.
Si eso no es una revolución que no solo atiende a que tenemos una imprenta, un avance tecnológico que permite, atiende a que no había público letrado y tiene que empezar la alfabetización. Empieza a que no había bibliotecas porque no había tantos libros como para almacenarnos, bibliotecas como la de San Millán, que clasificar los libros porque el conocimiento nos desborda, que estaba cerrado como aquí en los límites de los muros de un monasterio y de unos copistas monjes y ahora se divulga y se abre al conjunto de la población. Eso es una transformación del mundo moderno fundamental. Por eso se habla del mundo moderno. La imprenta, el conocimiento, ese cambio, tiene muchas similitudes, permíteme la analogía histórica, ¿no?, con lo que estamos viviendo. Y como se decía, aquí estamos disfrutando del conocimiento, del saber, de su democratización, de su apertura, de su divulgación. Y eso creo que era pertinente hoy aquí. Pero en segundo lugar, como decía Arsenio, por deformación profesional, sabré que justamente ustedes como editores, impresores, les diré, hasta el siglo XVI precisamente había en prensa, no había una diferencia entre el impresor y el editor. Cuando empiezan a divulgarse esos conocimientos de la imprenta, uno de los principales y más importantes impresores del mundo occidental y de España es Guillén de Brocard, un francés que viene y se arraiga en Logroño en 1501-1502 y monta una de las imprentas más importantes y es impresor y es editor. Hasta que no se divulga, no se diferencia. Por cierto, Guillén de Brocard, que es quien a principios del siglo XVI, desde aquí, o sea, no solo es San Millán, no solo es Gonzalo de Berceo, que hace la primera literatura con autor conocida. En la evolución del español, Guillén de Brocard, Logroño, La Rioja, es fundamental porque, entre otras cosas, con Nebrija edita sus introducciones latinae, que tiene un vocabulario con 950 términos latinos, que es el que usan en todo el mundo moderno para conocer el latín en escuelas, universidades, y el vocabulario tiene casi 1000 lexias, 1000 vocablos, de los cuales 200 casi se traducen al español, para las equivalencias entre el latín y el español. O sea, ese proceso largo en el tiempo en el que el español sale de los recintos cultos académicos y va llegando al conjunto de la población, tiene muchos hitos, que no vamos a detallar aquí, pero es un proceso de evolución. Pero, como digo, todo eso incluso sirve ¿para qué? Todos esos libros que circulan son los libros de Lutero, obviamente, de la Reforma, que se imprimen en esa época, el conocimiento clásico, Aristóteles, el mundo grecolatino, que se divulga por el occidente europeo en la Edad Moderna, libros como los de Santo Tomás y los libros vinculados a toda la escolástica. Pero todos esos libros son lentos, son eruditos y están todavía en un público académico más alto. ¿Qué es lo que hace realmente que se cree una esfera pública, una opinión pública, una divulgación acelerada del conocimiento? El periodismo. Y cuando surgen los periódicos todavía revolucionan eso mucho más. Es decir, un periódico como Fray Gerundio en España en 1839 tira 6.000 ejemplares. Los periódicos de Ortega ya tiran 50.000 o 100.000 ejemplares en un solo día, cuando evoluciona la prensa, la rotativa y los medios tecnológicos, 100.000 ejemplares en un día. Y para una alfabetización ya mucho más universal. Por lo tanto, todos esos procesos de aceleración de la producción periódica, de las publicaciones periódicas, hacen que estemos más cerca a lo que hoy estamos debatiendo y a esa evolución. Y me van a permitir, que eso sí, hoy, y luego un guiño a Leandro, he querido traer, y voy a hacer una cita, para que a veces desde el presente, lo que decimos los historiadores, retroyectamos hacia el pasado, esos sesgos desde el presente, y creemos que ahora estamos viviendo un mundo de cambio único, la IA, la irrupción hacia el futuro, de incertidumbre, está todo el mundo apocalíptico. Bueno, cuando los historiadores vamos a las fuentes, a la hemeroteca, vemos en un periódico de la época cómo esa sociedad que experimenta ese mundo, el cambio del mundo moderno al contemporáneo, ve y describe lo que está viviendo. Y me van a permitir traer ese testimonio de una publicación periódico muy señalada, que tiene que ver con lo que hoy estamos hablando aquí, porque es el Iris, que se publica en México en 1826, es la primera publicación periódica literaria de México, ¿no?, después de la Nueva España, que se publica, y en 1826 tiene un artículo que se titula Historia contemporánea, para que vean por qué cuando hay una revolución, un cambio tan transformador de todos los órdenes de la vida, se considera que hay una nueva época. Y por eso la edad moderna, a diferencia de la antigua medieval de los copistas, de los monjes, la imprenta marca una nueva época. Pues el mundo contemporáneo es porque los coetáneos, los agentes sociales, los agentes humanos que estaban viviendo esos cambios, lo percibieron todavía con más profundidad que nosotros hoy podemos ver estos cambios del mundo. Me van a permitir la cita, porque esto sí que es, querida Ana, con comillas, porque es una cita literal,
abro comillas, y dicen, México 1826, un periodista de este semanario, El Iris, en la inmensa carrera de vicisitudes que ha corrido el género humano, tal vez no hay época más fecunda en acontecimientos extraordinarios y lecciones terribles para la posteridad que la primera cuarta parte del siglo XIX. Revolución Francesa, Revolución Industrial, independencia de las repúblicas americanas. La historia de este periodo es un compendio de la historia del mundo. Naciones que salen de la nada, otras que desaparecen, ciudadanos que consiguen la corona, coronados que pierden la cabeza, pueblos esclavos que recobran sus derechos, pueblos libres que se dejan cargar de cadenas, principios constitutivos del orden social convertidos en germen de discordia, ministros de un Dios de paz transformados en apóstoles de la venganza, ejércitos que inspiran al dominio del orbe, otros que le dictan la ley en su mismo país, batallas en las que los generales no son más que soldados, otras en que no son menos que monarcas, potencias preponderantes y otras en esqueleto, después de congresos para establecer el equilibrio y la balanza política del mundo, reyes que se burlan de la suerte de sus súbditos, particulares que dominan la voluntad de los reyes, revoluciones y contrarrevoluciones, masas impelidas contra masas, naciones contra naciones, en un mundo contra otro por guerra de opinión. El universo entero empeñado en la lucha de la lucha contra las tinieblas, del derecho contra la usurpación. Esto es lo que hemos visto, esto es lo que estamos viviendo hoy. Bueno, en el Contemplo de una Nación ha visto todos esos cambios. Creo que, dicho eso, y llevado a la perspectiva, el ser humano, una vez más, seremos capaces de adaptarnos, de incorporar y de utilizar una tecnología, la inteligencia artificial, para seguir haciendo que la sociedad humana progrese, avance y, además de agradecerles a todos ustedes, ponentes, participantes que hayan estado en nuestra tierra, en la tierra cuna del español, en La Rioja, aprovecho para invitarles a que dentro de unos meses regresen, vuelvan a este monasterio, quienes lo han estado por primera vez, quienes ya lo conocían, porque se van a encontrar un monasterio totalmente adaptado a una nueva exposición, con más espacios y, sobre todo, sede de una exposición, la exposición Autoría, en la que queremos compartir, porque La Rioja no solo está en el origen del español escrito, en su evolución, en su impresión, está también en el debate y queremos estar en la construcción sobre el impacto de las tecnologías y la inteligencia artificial en el español. Por eso, el proyecto que estamos desarrollando de los corpus orales del español, el procesamiento del lenguaje natural, Autoría va a ser una exposición para reflexionar desde esos orígenes de los monjes copistas de este scriptorium de San Millán hasta los retos que la inteligencia artificial, la autoría, aquí se ha dicho, estamos perdiendo la seña de autor, la originalidad, y debatir cómo la IA está impactando en nuestro idioma, en este gran patrimonio que compartimos toda la comunidad cultural e hispanohablante, y lo vamos a poder hacer en este San Millán renovado, reformado, a las que, insisto, les invito a que nos visiten y compartan y vean siempre en La Rioja, no solo su casa, un lugar de acogida, sino un lugar y un foro para debatir sobre el pasado, el presente y el futuro de nuestra lengua, el español. Muchas gracias. Gracias, presidente. Y ahora sí, llegamos al final de este 20º Congreso de Editores Clave. Han sido 2 jornadas intensas, en las que hemos hablado de inteligencia artificial, de innovación, de modelos de negocio, de autorías, de retos, pero creo que también de algo esencial, el valor del idioma, de la información y del papel que seguimos teniendo como medios en un entorno de constante cambio. Empezábamos ayer en Logroño en un espacio que unía historia y modernidad como el Centro de la Cultura del Rioja, y hoy hemos continuado aquí en San Millán, en un lugar que nos recuerda de dónde viene todo. Nuestra lengua, nuestra cultura y en gran parte también nuestra manera de contar al mundo. Entre un punto y otro creo que hemos hecho un recorrido en estas 2 jornadas bastante completo.
Lo dicho, gracias a todos por haber formado parte de este congreso, a los ponentes, a los organizadores, a los colaboradores y, por supuesto, gracias a todos vosotros por vuestra participación, por vuestras conversaciones compartidas y, sobre todo, por seguir impulsando nuestro sector. Y antes de despedirnos del todo, todavía nos queda un último momento para seguir compartiendo. Un nuevo aviso os voy a dar. Os recuerdo que a continuación, esto sigue, el congreso se acaba, pero la diversión continúa. Tendrá lugar un almuerzo de despedida en Bodegas Campo Viejo que incluye una visita guiada a la bodega y una barbacoa elaborada por el chef Juan Carlos Ferrando. Así que la experiencia riojana todavía para algunos de vosotros no ha terminado. Lo dicho, esperamos o espero que por lo menos os hayáis llevado ideas, contactos, inspiración y también una muy buena experiencia en La Rioja durante estos días. Por mi parte, de verdad, ha sido un verdadero placer acompañaros y solo me falta desearos buen viaje y hasta la próxima. Gracias.